Buenas y bienvenidos a vuestra clase número 24, mecánica. Como esta clase, sé que eso se hace un poco difícil, la mecánica, vamos a verla de un modo sencillo y de un modo práctico, de cara a los test y de cara a vosotros el día de mañana. Por ejemplo, tipos de motor según su combustible. Cuando compremos un coche va a ser de uno de estos tres tipos, va a ser gasolina, diésel o eléctrico. Y hay que saber un poco cuando vayamos a la gasolinera pues cuál vamos a echar, ¿verdad? Como aparece en la imagen. Bien, los gasolina y diésel son más contaminantes y el eléctrico es cero emisiones, ¿vale? No contamina. También podemos tener mezcla, gasolina eléctrico o diésel eléctrico, ¿bien? En cuyo caso será híbrido. Muy bien. Aparte, ¿bien? También tenemos el filtro del aire, ¿bien? A la izquierda veis el filtro y a la derecha veis pues el interior de un motor. Entonces, ¿para qué sirve ese filtro? Para que vaya sacando pues toda la porquería que se genera, o si entra algún insecto, ¿vale? Y demás, o polvo del exterior. Este filtro se va a ensuciar más en verano, ¿vale? Más polvo, más sequedad, ¿bien? ¿Y cuándo lo vamos a cambiar? Cuando lo indique el fabricante. Vais a ver que la respuesta muchas veces suele ser cuando lo indique el fabricante. Bien, ¿y qué sucede si no lo sustituimos cuando indica el fabricante? Pues evidentemente ese motor va a funcionar peor, ¿vale? Su consumo puede ser elevado, puede funcionar un poco mal, y eso lo vamos a notar, por ejemplo, en el ralentí. Bien, estas son las revoluciones por minuto, bien, del motor, que es el ritmo al que suben y bajan esas cosas que hemos visto de la parte interna del motor, bien, y viene reflejado con números. Por ejemplo, 1000 revoluciones, 2000 revoluciones, 3000 revoluciones, ¿vale? Pues el ralentí es el mínimo que necesita el coche para mantenerse encendido. Es decir, yo paro en un semáforo, pero ese motor no se apaga. Ese motor se queda, por ejemplo, en 1000, ¿vale? Si el filtro del aire lo tenemos sucio, bien, lo tenemos estropeado y demás, pues esas revoluciones las vamos a ver, por ejemplo, muy elevadas. Igual las vemos en el 2 y evidentemente pues está teniendo un consumo más elevado sin necesidad, bien. Por eso es importante pues llevar un buen mantenimiento del vehículo. Y luego tenemos el sistema de escape, bien. Esta es la parte que va por debajo del vehículo y sobre todo nos vamos a centrar en dos piezas. Una el catalizador y otra el silenciador. Lo que hace el catalizador, bien, es que esos gases que van a salir al exterior no salgan con propiedades que sean tóxicas para el ser humano, ¿vale? Lo que va a intentar es como purificar un poco ese humo, ¿bien? Es una pieza que coge temperaturas muy altas, entre 400 y 700 grados. Y luego tenemos el silenciador, que aparte de evitar ruidos, evidentemente, como su propia palabra indica, lo que va a hacer es que también reduzca la temperatura, ¿vale?, a la que sale. Y bueno, para no estropear estas piezas, lo que sí que nos van a decir es que no empujemos el motor para arrancarlo, ¿vale? O sea, que no empujemos el coche para arrancarlo. Típico que habéis visto algún día cuesta abajo que la gente empuja para arrancarlo porque tiene algún problema, pues eso podría estropear el catalizador, que además es una pieza bastante cara. Y lo que tampoco debemos hacer es estacionar o parar encima de superficies que tengan hierbas altas y secas, porque claro, esa pieza hemos dicho que coge temperaturas muy altas y entonces puede prender el vehículo como en la imagen, ¿vale? Y luego tenemos el sistema de lubricación, ¿bien?, que también tiene un filtro aparte. ¿Y cuándo lo vamos a sustituir? Cuando indique el fabricante. Bien, del sistema de lubricación, bien, que lo que hace es pues lubricar las piezas para que no haya esa fricción entre ellas en seco, ¿vale? Pues va a haber que comprobar el nivel del aceite con el motor. Apagado, bien, no puede estar caliente. En una superficie plana, ¿vale? Porque en cuesta no tiene sentido mirar el nivel, es como si mueves la botella de agua, ¿verdad? No tendría sentido ver el nivel ahí. Y tiene que estar en frío, porque en caliente también sube el nivel. Entonces, apagado, en plano y en frío, ¿bien? ¿Qué haremos? Lo que haremos será sacar esa varilla, limpiarla con un trapo, volverla a meter, volverla a sacar, y el aceite tiene que marcar que está entre la zona del mínimo y la del máximo, ¿vale? En este caso veis low and high, ¿verdad? Pues tiene que estar como en esa franja del medio. Bien, y si está por debajo, ¿qué voy a hacer? Si está en el medio está bien, ¿vale? O un poco por encima. Si está por debajo de lo que es el medio, habría que rellenarlo. ¿Con qué? Con el aceite que indique el fabricante. Simplemente, ¿vale? Bien,
También es verdad que aunque nosotros hagamos una comprobación del aceite frecuente, tenemos unos testigos en el vehículo, ¿vale? Entonces, si se enciende el testigo de la tetera, eso nos está indicando que no tenemos aceite, ¿bien? Y en caso de que se encienda ese testigo hay que parar inmediatamente. ¿Por qué? Porque la temperatura que veis a la derecha, en vez de estar en 90, va a empezar a coger más temperatura, ¿vale? Va a empezar a estar en esa franja roja. Y si está en esa franja roja, cuidado porque podemos cargarnos el vehículo, ¿vale? Porque al no tener aceite, pues están frotando todas las piezas ahí a saco, ¿vale? Y luego también tenemos el sistema de refrigeración, que ya sea bien en líquido en rosa o en verde, al final es lo mismo, ¿vale? ¿Cómo vamos a comprobar esos niveles del sistema de refrigeración? Pues lo vamos a comprobar en ese recipiente que se llama vaso de expansión, ¿bien? Y lo vamos a comprobar como el aceite, con el motor apagado, en plano y en frío. Bien, en caso de que esté por debajo de esa medida, como en la imagen, si está por debajo, ¿vale? Pues lo vamos a rellenar con el líquido refrigerante que nos diga, o anticongelante, que nos diga el fabricante. No hagáis como algún amigo mío, que de jóvenes le echaban agua de grifo. Decía, ¿qué más da? Si ya refrigera el motor, ¿vale? Hace que no se caliente y tal, ya. Pero es que tiene minerales y se oxida el motor. Y si ese motor se oxida, se hace, ¿vale? Eso que veis en la imagen de la derecha, todo el óxido sale ahí, evidentemente estáis estropeando el motor, ¿vale? Os quedáis sin coche. Bien, y luego tenemos la batería, que tampoco es que requiera mucho mantenimiento, pero sí que hay que vigilar, ¿vale? ¿Veis esa zona entre lo rojo que es como azulito? Bien, pues eso se llama que se sulfata, ¿vale? Entonces ese sulfato hay que quitarlo, evidentemente con el motor apagado, bien, y la llave del contacto quitado, porque eso tiene electricidad, si no, ¿vale? Más que nada es limpiarlo. También dicen de echar vaselina y tal, pero bueno, entiendo que no somos mecánicos, habrá que llevarlo allí, ¿vale? Y del sistema de iluminación, lo único que vamos a comentar es que hay que vigilar que se enciendan las luces, ¿vale? O sea, de repente ver que no estemos tuertos de un ojo, ¿vale? En el caso de que haya que cambiarlas, pues hay que llevar al taller, ¿vale? Porque, aunque parezca que no, pues tiene su cosa, ¿vale? Y puede haber contraindicaciones. Más que nada eso, ¿vale? Vigilar que todas se enciendan y más o menos pues llevarlas bien reguladas, ¿vale? Porque se puede regular la altura en algunas, pues que no estén deslumbrando a la gente. Recordar que está prohibido llevar luces de otros colores, tipo rosas, verdes, ¿vale? Eso todo está prohibido. Y luego tenemos sistemas de transmisión, ¿vale? Es decir, ese motor genera una fuerza y se transfiere a las ruedas de adelante, sería de tracción el vehículo, o a las traseras, que sería de propulsión, ¿vale? Porque lo propulsa hacia adelante, o sería 4x4, todoterreno, ¿vale? ¿Qué mantenimiento vamos a hacer? Pues sobre todo hacer un buen uso. Bien, es decir, no vamos a tener el embrague sostenido al medio cuando no hace falta, bien, porque se gasta ese embrague, o no vamos a cambiar incorrectamente de marchas, bien. Vamos a decir que sobre todo es hacer un buen uso y evidentemente pues en las revisiones que nos lo miren, ¿vale? Por si hay que cambiar algo o vigilar algo. Bien, y para terminar este tema vamos a hablar de accesorios, repuestos y herramientas que debemos de llevar en nuestro vehículo. Nosotros como norma general vamos a ir en un turismo, ¿vale? Y lo que hay que llevar es un chaleco, solo uno, ¿vale? El del acompañante es opcional, ¿vale? 2 triángulos o en su defecto la luz V16, ¿vale? Una rueda de recambio con sus herramientas o en su defecto una rueda antipinchazos, ¿vale? Pero en principio vamos a simplificarlo así. Un chaleco, 2 triángulos, rueda y herramientas. También podríais verlo como un chaleco, una luz de emergencia y una rueda antipinchazos. ¿Bien? Pero no más. Me diréis, en alguna pregunta he visto que igual hace falta un extintor. Bien, pero eso solo va a ser para autobuses de más de 9 plazas, incluido el conductor, autobuses grandes, ¿vale? Y transportes de mercancías, pero no un camioncito pequeño, sino los pesados, ¿vale? Los de más de 3.500 kilos de MMA. ¿En algún supuesto un turismo va a llevar extintor? Sí, hay una excepción, que es el taxi. Bien. Con esto hemos acabado la clase de mecánica. Espero que os haya gustado. No olvidéis suscribiros y darle like.